Durante el siglo XVIII, Francia se desarrolla y actividades como el comercio crecen enormemente. Van apareciendo las primeras industrias, lo que da como resultado que la burguesía, que estaba compuesta por gente que había surgido como emprendedores desde abajo, ahora sea más rica y poderosa, en el ámbito económico, por supuesto, no en el ámbito político. Se trata de comerciantes con grandes negociados, además de los banqueros, que también se están haciendo ricos. En la sociedad francesa hay muchos privilegios para la aristocracia, lo que hace que los burgueses, a pesar de haber trabajado durante mucho tiempo, de haber acumulado riquezas y de tener cierto poder económico, no pueden participar en la política, la cual solamente está reservada para la nobleza y obviamente la realeza. La idea de instaurar un estado absolutista es algo que al comienzo no estaba tan mal visto, al menos por una mayoría. Pero con el tiempo, cuando las cosas no marchen bien y se salgan de control, el pueblo francés finalmente se dará cuenta de quién es el verdadero enemigo, pues han creado una monarquía gigante, absoluta, todopoderosa y omnipresente. Pero también han creado monarcas absolutistas y todopoderosos, cuyos privilegios están sostenidos únicamente con el esfuerzo de todos los demás. Y estos privilegios se terminarán convirtiendo en la perdición de la monarquía a finales del siglo XVIII. En estos años surge un concepto francés llamado laissez-faire, que significa dejen hacer, algo así como dejar que la economía y el mundo se ajusten por su propia cuenta y en libertad. No tienen que venir uno de los grandes y gigantescos estados que se están creando a intervenirlo. El Estado no debería de intervenir en el flujo de la economía y de los negocios privados. Se podría considerar a esto como los inicios del liberalismo en Francia, y el surgimiento del pensamiento liberal es producto de que ya se están notando las primeras grandes fallas que está produciendo el Estado al intervenir la economía duramente. Dejen hacer y dejen pasar, el mundo irá solo. Alguien llamado Jacques Claude de Gournay es conocido por utilizar esta frase, y a los propulsores de esta idea se los conocerá como los fisiócratas. Un grupo de pensadores ilustrados cuyo miembro más conocido es el médico François Quinet, considerado como el principal fundador de la escuela fisiócrata. La idea es que el Estado no debería de intervenir en el flujo de la economía, en una Francia en la que por todas sus grandes ciudades se van construyendo nuevas fábricas con productos manufacturados y especializados que salen en cantidades industriales y que la gran mayoría de estos productos están controlados por la corte francesa, la cual tiene que aprobar que se monten en los barcos para ser exportados. En esta época, las monarquías son fastuosas y solemnes, gozan de privilegios totales, mientras que los pueblos se ven obligados a sostener todo este enorme privilegio monárquico de dos maneras, pagando impuestos y dejando su sangre en las guerras. Pero mientras Europa va transitando el movido siglo XVIII, surge algo que transformará el mundo de las ideas y cambiará la formación de la política de Occidente para siempre: la Ilustración. Este nuevo movimiento surge en las ciudades más grandes e importantes de los reinos más poderosos de todo Occidente, especialmente en Inglaterra, en Francia y en algunos reinos alemanes. Se trata de una nueva corriente de pensamiento de la vida que se irá extendiendo por toda Europa y después por todo el resto del mundo occidental, aunque sus pensadores más importantes y sus resultados más impresionantes claramente se verán en Francia. Lo que hace que el siglo XVIII sea conocido como el siglo de las luces es justamente la Ilustración, que se considera que tiene sus inicios a finales del siglo XVII, pero es en el siglo XVIII en donde se ve claramente cómo van influenciando las nuevas ideas ilustradas, unas ideas que incluso se pondrán en práctica a nivel político durante el siglo XIX. Entre los pensadores franceses ilustrados más conocidos se encuentran Jean-Jacques Rousseau, castellanizado como Rousseau, Charles-Louis de Secondat, más conocido como el Barón de Montesquieu, Denis Diderot, y también se encuentra François-Marie Arouet, quien es simplemente conocido como Voltaire. Estos tan solo son 4 de los grandes pensadores ilustrados de la época. Se considera a los ilustrados como los responsables de darle al pueblo las herramientas para entender el mundo de la política y de otorgar al mundo un conocimiento universal. Darán paso al enciclopedismo y a la acumulación de una gran cantidad de conocimientos en una sola obra escrita.
La Ilustración va en contra del absolutismo recientemente consolidado en Europa. De hecho, en el futuro, la Ilustración servirá para dejar atrás el sistema absolutista y también servirá para dejar de enfocarse en un único monarca como una única persona elegida capaz de gobernar un país. Es así como se abrirá el camino a las nuevas ideas ilustradas, al Estado de Derecho y a la separación de poderes. Sin embargo, también abrirá el camino a una revolución, y Francia será el epicentro de ella. Los ilustrados cuestionan la vida de los nobles en Versalles y lo inmoral que es que la nobleza goce de los impresionantes privilegios, mientras que la gran mayoría de los franceses están transitando una crisis tras otra, además de que justamente son ellos mismos los que sostienen todo esto pagando los impuestos, con lo cual consideran como demasiado inmoral al absolutismo monárquico. Algunos monarcas absolutistas de Europa sí creen en la Ilustración cuando los ilustrados hablan de darle conocimiento al mundo, pero no están para nada de acuerdo con sus proposiciones políticas, puesto a que los ilustrados saben que el absolutismo no está basado en la razón que ellos mismos defienden a la hora de tomar decisiones importantes. Saben que el absolutismo está basado en los privilegios y en los caprichos, o al menos se ha convertido en eso. Por ello es que los intereses de los monarcas absolutistas chocan de lleno con las ideas de los ilustrados. Los pensadores ilustrados cuestionan totalmente a los estados de privilegios, absolutistas y monárquicos, aquellos que están liderados por las familias más poderosas, ya que son los que poseen las fuerzas armadas para mantener el control de una sociedad y son los que dictan las leyes. Así es el sistema en el cual ellos están viviendo, pero ellos proponen que para gobernar hay que ponerse de acuerdo entre todos y cada una de las personas, mediante el uso de la razón, tiene que encontrar un punto medio entre los intereses de todos para poder coexistir. Además, los ilustrados no proponen eliminar a la monarquía de una vez, pero sí proponen que el rey no sea la autoridad absoluta y total. Proponen que su palabra no sea la ley, porque esto puede dar paso a una tiranía total y demasiado injusta. La separación de poderes que proponen los ilustrados, especialmente el barón de Montesquieu, podría ser la solución a la enorme corrupción que tienen estos sistemas autoritarios, totalitarios y absolutistas. Montesquieu dice que en materia legal, un grupo de personas debería encargarse de hacer las leyes, otro grupo debería encargarse de hacerlas cumplir y otro grupo distinto tendría que encargarse de los castigos en caso de que no se cumplan, sustituyendo así la voluntad del monarca por diferentes ramas de poderes legales, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Lo importante de esta idea es hacer que cada poder no esté controlado por la misma persona o el mismo grupo de personas, ya que la gente se puede volver corrupta, en especial aquellos que solamente están en busca del poder, y esto puede contaminar a todo el sistema político, pero con la separación de los poderes solo contaminaría una parte del poder y sería mucho más fácil luchar contra ello. Los ilustrados dicen que los franceses deben ser ciudadanos libres con derechos de libertad y no tienen que ser súbditos del rey. De hecho, alegan que el rey mismo tiene que someterse a las leyes y a un estado de derecho, para así evitar que no tenga tanta ventaja con respecto a cualquier otra persona. Todas estas ideas que proponen los ilustrados chocan de lleno con los privilegios de los monarcas absolutistas, pues si bien ellos sí están de acuerdo con el uso de la razón y de obtener conocimiento mediante el método científico, no quieren someterse a la nueva política que proponen las ideas de los ilustrados, y por ello es muy peligroso ser un ilustrado en esta época, ya que se enfrentan al poder más grande de la historia del país. Al sur de Gran Bretaña, los ingleses están haciendo la misma lucha que los franceses en un intento de limitar el gran poder de la monarquía, separando poderes con el parlamento, y es una lucha que durará mucho tiempo. Pero antes de que cualquier nación europea dé el paso, en América se adelanta una nueva nación y se convierte en la primera nación liberal, la cual posee ideas ilustradas plasmadas en su propia Carta Magna, los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos de América dice que todos los hombres nacen y son iguales ante la ley, lo que significa un gran avance para el pueblo norteamericano y para los ilustrados, que finalmente ven sus ideas plasmadas en una Constitución. El hecho de que los norteamericanos garanticen la igualdad de toda persona ante la ley hace que se reconozca que las personas no estén determinadas por la pertenencia a otros seres humanos, sino más bien por el hecho de ser una persona, por la libertad de haber nacido. Y años más tarde, esta idea se expandirá por todo el territorio del actual Estados Unidos, hasta que entra en conflicto con un poder que tiene ideas contrarias.
Este conflicto nace por un choque de intereses, y el más conocido de ellos es la esclavitud. Hay un bando que no quiere terminar con la esclavitud, y es la Confederación, que está apoyado por el Partido Demócrata, y lucha contra su bando contrario, que es conocido como la Unión, durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero no triunfarán, y la esclavitud será abolida, haciendo de Estados Unidos una nación más libre, aunque aún tendrán mucho por aprender a nivel racial. En Italia también surgen pensamientos de la Ilustración muy importantes, e incluso en lugares un poco más alejados de Occidente como en Rusia también lo hacen. Y con tanta información innovadora que trae la Ilustración, surge la idea que propone acuñar y guardar toda esta información en un manuscrito, ya que es tanta la información que es necesario guardarla, además de que se entiende que no se podrá ejercer todos estos nuevos derechos en el futuro si es que no se conoce bien la información sobre esto mismo. Este movimiento ilustrado crea la enciclopedia, el diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, una de las obras escritas más importantes en la historia del conocimiento, y los enciclopedistas buscan garantizar que todo el mundo, a través de la razón y de la información, tenga acceso a sus derechos, para que así los conozcan y los puedan ejercer. Ellos proponen que el conocimiento tiene que ser estudiado y adquirido. Ven al conocimiento como una especie de luz que puede liberar a la gente. Todo este gran movimiento de ilustrados surge en el corazón de Francia, en medio de un panorama social y político que parece una bomba a punto de estallar. Pues todo esto surge mientras la monarquía, la nobleza y el clero, absolutamente aislados de los problemas del pueblo, se están llevando la mejor parte de la torta. Lo mejor del sistema absolutista es para ellos, mientras que el pueblo empezará a sufrir cada vez más por la crisis económica y por la hambruna. Muchos ilustrados empiezan a ser perseguidos por los estados absolutistas. Tienen que soportar difamaciones, censura, amenazas, confiscaciones y el exilio en algunos casos. Además, sus escritos son confiscados y quemados con frecuencia. Los espías del rey están por toda Francia y tienen ojos en cada una de las ciudades. No es tan sencillo ser un ilustrado en esta época, pero también tienen un punto a favor muy importante, uno con el que la monarquía no puede contar, y es el apoyo del pueblo francés. La conexión entre la gente y los ilustrados es la idea de libertad, de la autodeterminación, de la igualdad ante la ley, de la democratización del conocimiento y la política, de guiarse por encontrar la verdad a través del método científico y que no haya tantos privilegios absolutos para tan poca gente, mientras que es la mayoría la que sostiene todo este sistema. Los ilustrados encontrarán en el pueblo francés a su principal aliado frente al enorme poder de la censura del Estado absolutista.